personalmente a la Real en un proceso un poco de que dicen que otra vez están en una buena idea, pero yo le veo en un proceso que tienen que empezar, incluso ya quizá ya haya empezado ese proceso con la marcha de Olave, etcétera, etcétera, en un proceso de transformación del equipo, ¿eh? Porque al final, jugadores que han sido determinantes y que han aportado mucho en determinados momentos, creo que ahora no están, ¿no? Y incluso ahí podríamos hablar hasta de no están al nivel que han enseñado, sino que ya están un poquito cuesta abajo. Pero hablando hasta de jugadores los más importantes, ¿no? Oyarzábal, incluso quizá no por edad, pero sí por estímulo, el propio Zubimendi no está ahí en el momento más álgido, y luego la aportación de los jugadores, vamos a decir, extra cantera, vamos a decir, Sí. que vienen de fuera de la cantera, tampoco es lo determinante que ha sido otra vez con los jugadores que siempre ha tenido la Real. O sea, el Atleti es que es un rival muy complicado para que vayas a esa guerra, ¿no? vamos a ir a ese combate de golpe a golpe y tal. Es un equipo que hoy en día en el golpe a golpe sale victorioso, yo creo que prácticamente siempre, ¿no? Es muy difícil si Ollán está bien, que ayer otra vez estuvo con 2 o 3 controles de esos de espalda que lo orienta hacia adelante y ya está saliendo. Tarjeta de Zubelia en el minuto Rápido. 15, ya estás condicionado todo el partido. Luego en el mismo gol dicen, bueno, hay que meterlo, ¿eh? O sea, hay que pegar ese salto tal, no sé Hay qué. que saber es ir verdad. ahí, o sea, Es verdad que ya la jugada, Nico claro. también con la zurda saca Claro. ese balón, pero el Atleti fue superior y creo que la Real no encontró por dónde, porque a priori también con los jugadores de banda también pretendía hacer daño Claro, con la claro, velocidad, claro. ¿no? Por fuera, con Take y con Barrené, pero es que estuvieron muy bien los laterales. Otro, que hay que hacerle un monumento de las temporadas que lleva Iñaki, prácticamente un milagro el número de partidos que lleva, pues ha perdido el otro día alguno Sí. por lesión, pero ¿cuántos partidos en 8 o 9 años? Prácticamente una anécdota alguno que se haya perdido, ¿no? Nico está a un nivel espectacular. Fíjate cómo está el equipo, que para mí un jugador excepcional y que cada vez que está saliendo lo está haciendo de maravilla, que es Berenguer. No encuentra tampoco la posibilidad. Bueno, yo muchas veces discrepo, ¿no? En el discrepo desde casa, porque ya no entro en ningún medio, ¿no? Decir, porque yo le veo a Alex Wenger a un nivel muy bueno. O sea, sobresaliente, ¿no? Y ayer, por ejemplo, en mi quiniela personal le ponía quizá por delante de Yaló, ¿no sabes? Por el rendimiento que ha podido tener, aunque yo creo que Yaló es otro jugador que nos puede dar, y yo creo que en la dirección deportiva y el míster y tal, pues están intentando también engancharle. Yo no creo que Mikel estuviera hablando de Imanol. Yo tengo muchas dudas de que... Bueno, yo creo que Mikel Oyarzabal fuera un dardo para entrar, que es lo que ahora está diciendo todo el mundo. Yo creo que no. Yo creo que está hablando de todo. Creo que está hablando de que hay dos bajas como Lenormand y Mikel Merino en verano, claro. Y que la Real ha metido mucho dinero por los dos, y él creo que piensa que ha pasado, no está bien la cosa. Bueno, o no la han invertido porque igual no han podido invertir en jugadores mejores. Bien, pero bueno. Creo que va por ahí. A lo que iba es que no creo que era, pero era también directo a Ayman. Nací en Madrid, mi aita trabajaba en Madrid, y estando mi ama embarazada de 8 meses se empeña en acompañarle porque da tiempo a volver y tal. Y nací, y cuando vuelo para allí se menea el avión y nazco 8 meses. De todos tus hermanos eres el único que ha nacido. Sí, de fuera, toda mi ¿no? familia. Fíjate, mis dos mamás que no habían viajado nunca en avión, porque estuve muy mal en Madrid, o sea, me ingresaron allí y tal, en una la incubadora y tal, y en esos momentos estás hablando hace muchos años, hace 59 años, ¿no? Que nací, y en esos momentos pues era delicado, y viajaron porque en principio no era para este mundo, o sea, te quiero decir, y viajaron antes de que pudiera morir, viajaron mis dos mamás, la única vez en su vida que han viajado en avión, para ir a verme, antes de morir, ¿no? Que vivimos una etapa... Madrid, lo sé. Vivimos juntos. Luego llegaremos a la época... En el Madrid, y el otro, el señor Ferreira, en Madrid. Hubo un par de meses o 3 que hasta vivimos los 3 vivimos en casa de Pachi. Hasta que Pachi se fue a Sevilla. El piso de Pachi. Pero hubo ahí un tiempo que estábamos los 3, después de tantos años que nos conocíamos, fíjate tú, y coincidimos los 3 en Madrid,
en la misma... Fíjate, uno al Bernabéu, otro al Calderón y yo para Vallecas, para allí, tenía que ir ahí con Ruiz Mateos. Ruiz Mateos, sí. Quizá tirabas, pues sobre todo porque con esa edad físicamente éramos poderosos, ¿no? Entonces, bueno, y había muchos días, yo me acuerdo partidos en Sabamés, en los que me acuerdo uno contra el Sabadell, el que el campo estaba inundado, ¿no? Entonces había muchos partidos en los que el físico todavía, el físico sigue siendo muy importante en el fútbol hoy en día, ¿no? Pero hoy es más difícil ver algunos campos como estaban hace 30 años, ¿no? Lateral. Bueno, no lo pensabas, con tal de jugar te daba igual. Nunca había jugado, ¿no? Y en ese momento quizá, fíjate, con el paso del tiempo, lo que te decía, escuchar a la gente que está, todos somos jóvenes y nos empeñamos en pensar que sabemos más de lo que sabemos, ¿no? Y quizá en ese momento tenía que haber sido más inteligente para aprovechar esa oportunidad mejor y no muchas veces estar un poco enfadado porque me gustaba más jugar de central o de mediocentro. Estas 2 temporadas en el Athletic, veo que la segunda he estado mirando que empiezas jugando y de repente en octubre... Lo que pasa que, bueno, tienes una lesión, rompo el hombro. Sí, una lesión. Y yo es una lesión que me ha marcado, además fue contra el Real Madrid, en casa. Sí, me acuerdo de verte siempre luego, a veces con problemas, ¿no? Sí, pues muchos problemas, y de hecho me operé y cuando los 2 años que estoy en Valladolid los paso bien, pero vuelvo y se me vuelve a salir otra vez. Y bueno, pues tienes que convivir. Es un poco la razón de que dejar de jugar esta temporada es la lesión y luego te cuesta volver a coger el sitio cuando... Sí, me cuesta y bueno, normal, porque además empiezan a apretar jugadores en Lezama, siempre cuando uno... Es lo bueno que tiene Lezama, cuando uno de repente las circunstancias hacen que pierda la continuidad, atrás hay otro chaval que tiene un hambre y unas ganas de vestirse la camiseta del Atleti, es extraordinario. Nosotros en Atleti siempre hemos sido el trabajo zonal, la zona significa, el reparto zonal significa el reparto de esfuerzos, ¿no? Que era lo que ellos intentaban a meter, que eso de que un jugador empiece a correr por todos lados no tenía mucho sentido, ¿no? Y es verdad, y te das cuenta, el Milan para mí, Arrigo Sacchi, ha sido el mejor equipo para mí de todos los tiempos, ¿no? Pero cuando veías hacer eso que hacía el Milan, hacerlo con un equipo humilde como era el Valladolid, no tenía nada que ver. Hacerlo con el Milan, que claro, estabas con el balón de oro, balón de plata y balón de bronce un año, ¿no? Con Van Basten, Gullit y Rijkaard. O sea, te quiero decir, claro, hacerlo eso en el Milan, sí, pero hacerlo en el Valladolid, con la defensa adelantada, la línea de 4, aquí nos paramos, todo zonal y tal, era un adelanto. Me hacía gracia cuando me contaba, porque claro, luego hablamos mucho. Entonces, cuando decía eso de que aquí os paramos y empiezas a mirar atrás y dices, seguro que aquí se va el equipo y yo me quedo recuperando tal, entonces ya entras, ya estás un poco desenganchado. Ya estás un poco desenganchado y tal, y es verdad pues que el equipo, porque yo creo que Jupp también le dio al equipo una forma de jugar diferente y yo puedo discrepar en otras cuestiones, ¿no? Yo creo que a nivel de gestión de plantilla... Puedes discrepar en lo que hemos dicho siempre todos de Jupp. Sí, que era un grandísimo entrenador. Es un gran entrenador, para que luego... Pero yo creo que la gestión del grupo humano, él se equivocaba, pero por una cuestión muy clara. Además, los que hemos estado en Lezama lo tenemos muy claro. Es que quizá tú en el Valladolid, en el Tenerife, en el ESO, si no te gustan 10 o 12 jugadores, pues quizá puedes apartarlo y si tienes dinero, pues fichar a otros jugadores, ¿no? Pero en el Atleti el grupo humano normalmente es el mismo y además que tienes que aguantar con ese grupo humano. Yo siempre cuando hablo con los árbitros y me dicen, siempre les digo, porque me dicen, no, que hay eso, que no hay que protestar y tal, le digo, mira, lo primero que tienes que saber cuando eres futbolista es qué camiseta te pones. Claro. O sea, a partir de la camiseta que te pones, tienes el nivel de protestar. A mí me hubiera encantado llevarla al Madrid para protestar más. Pasa ahora también, ¿eh? Pero sí, muchísimo. Pero claro, la gente cuando te dice, es como ahora, pues por ejemplo, en el Atleti nos arbitran bastante, a ver, siempre nos gustaría... Mucho respeto, ¿no? Sí. A la camiseta, a ver, a la historia, mucho respeto, al escudo. Mucho respeto. Al Atleti hay respeto porque el Atleti es un club muy grande. Pero claro, yo he vestido camisetas del Valladolid y del Rayo Vallecano. Y esas son de las de pico y pala, ¿eh? Yo estaba más con el primer equipo y él se comió todo el trabajo con Andoni Bombín
y más gente obviamente, lo que era estar todos los días, eso sí que era pico y pala, porque son muchos equipos, muchos jugadores, muchos padres, muchas madres, representantes con críos jóvenes. Quiero decir, yo creo que lo que hacía Andoni, a mí, bueno, no es que nos ayudara, yo creo que es el que organizó para bien todo lo que había que hacer en Lezama. Y para mí, de las cosas más penosas, más una pandemia. Una pandemia. Entrenando por videollamada. Y bueno, es que yo, a ver, algún día he estado por ahí también con vosotros y decir que, y entonces también lo he visto. Y luego llegó la pandemia en la que para todos fue difícil, pero me acuerdo precisamente el tema de la captación de los chavales del año siguiente, que no se podía hacer las cosas. Pues mira, instalar a los niños como si fueran nuestros hijos, ¿no? Y yo creo que la mayor satisfacción que yo tengo personalmente es cuando me encuentro con los padres o con niños a los que incluso dijimos que no, a los que cortamos, ¿no? Sí es fácil, de que ¿no? saben de que sí hubo una decisión negativa, pero hubo un cariño que eso no se puede negar, de ¿no? Todo, pero solo yo creo que, no sé, de todos los casos que pudimos vivir, porque yo además, yo le solía acompañar a Andoni, y a Andoni y Bombín también, cuando había que hablar al final de temporada con cada familia. Algunos para decirles que sus hijos habían mejorado mucho y a otros para decirles que entendíamos que tenían que estar en otro equipo para jugar más y tal, ¿no? Entonces, todos esos momentos son los momentos más difíciles para nosotros, sobre todo para él y para Andoni Bombín, ¿no? Y en esos procesos, yo creo que quitando un caso o dos, que no lo vamos a contar